Desde el primer momento de la pandemia insistí que era falso el dilema salud o economía. Economía o salud. Era y sigue siendo salud y economía. Esto implica una política de cuidados sanitarios, inversión en el sistema de salud y amplia y efectiva cobertura económica a sectores afectados por las medidas de protección. Hago un paréntesis, me detengo en la palabra protección. A esta altura, con una derecha política y mediática desatada, es necesario también dar batalla en el lenguaje. No se trata de medidas de restricción, puesto que el concepto de libertad fue apropiado en forma espuria por la derecha. Entonces, con esa apropiación de sentidos, restricciones implica limitaciones a la libertad. Y eso es falso, porque lo que se trata de implementar son medidas de protección a la salud, protección a la vida frente a la estrategia de sumar contagios y muertes abrazados a un deformado concepto de libertad. Entonces hablamos de medidas de protección a la vida y no de restricciones. Ahora bien, regreso. Del mismo modo que insistí que es salud y economía, ahora es imprescindible insistir que es salud y economía y también es salud y educación. No es salud o educación. La ciudad de Buenos Aires es el epicentro de la epidemia en todo el país y una de las ciudades de mayores contagios y muertes por millón de habitantes del mundo. Tiene el menor porcentaje de docentes vacunados en todo el país. El sistema de salud privado está colapsado desde hace una semana y también está al borde del colapso del sistema público. Pacientes gravísimos deben ser enviados a instituciones médicas en la provincia de Buenos Aires, familiares deben conseguir tubos de oxígeno para tratar a sus enfermos en sus casas. En este contexto, por una miserable especulación política de la derecha de la ciudad de Buenos Aires, replicada en áreas dominadas por la derecha, en otras partes del país, incluso en el conurbano, se arrojan a niños y niñas, familias, docentes, auxiliares y a toda la comunidad educativa a una presencialidad forzada e insegura. Es paradójico que el PRO, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza en la ciudad de Buenos Aires, se presente como defensores de la educación, cuando a lo largo de la gestión de la ciudad y en la nación con Macri, ha emprendido un profundo y sistemático ataque a la educación pública y a los docentes. Larreta exprime estadísticas falseando la realidad, datos que son repetidos por ignorancia, por conveniencia personal o por furia opositora por una legión de analistas y periodistas. En la escuela no se contagian, repiten como loros. Así, con evidencias inexistentes, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires somete a familias, docentes, auxiliares y niños y niñas a la angustia y al sufrimiento psíquico en medio de la situación delicadísima de una segunda ola, que es mucho peor que la primera. Las evidencias, ahora sí, aquí y en el exterior, en cambio, muestran que la circulación derivada de la apertura de las escuelas y de la convivencia dentro de los establecimientos educativos provoca una explosión de contagios que empuja al sistema sanitario al colapso. Con tasas de incidencia menores a la mitad de lo que hoy se observa en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, países como Alemania, Uruguay y Chile redujeron al mínimo la circulación y suspendieron la presencialidad escolar. Ahora bien, como no es ni era salud o economía, sino que es salud y economía, lo que implica, vuelvo a reiterar, que la medida de protección de la salud debe venir acompañada de un dispositivo de cobertura económica a los sectores afectados, en la estrategia salud y educación debe ser lo mismo. Las medidas de protección de la salud deben venir acompañadas de dispositivos y conectividad para estudiantes y docentes. Permisos para madres y padres a cargo de niños y niñas en edad escolar y para quienes conviven con personas con condiciones de riesgo. Avanzar en un plan de vacunación masiva de la comunidad educativa. El Estado debe garantizar educación virtual para todos los niveles y modalidades, o sea, acceso a la conectividad,
dispositivos, o sea, computadoras, pero además cuando se habla de acceso, no es que haya solo conexión, sino en el sentido económico. Y si no se puede pagar, que sea el Estado que pague esa conectividad. Es un inmenso desafío no caer en falsos debates que solo generan confusión y angustia. Es salud y economía, y es salud y educación. Para sostener esos pilares ante la arremetida insensible de la derecha política y mediática, nos convocamos, como siempre, a abrazarnos a nuestro consejo de cada sábado. No tengas miedo, no siempre se choca andando a contramano.